Corriendo riesgos en La Guajira, claro que sí, corriendo riesgos de querer volver pronto. Su gente, sus playas, sus paisajes, que aunque en su gran mayoría son paisajes desérticos, se disfrutan de una gran manera y además de un sinfín de maravillas que tiene el departamento de La Guajira que enamoran a quienes visitan este hermoso departamento. Saldríamos acompañados desde Maicao por 3 compañeros motociclistas que venían desde el sur del país, desde Pasto, a visitar las paradisíacas playas del Cabo de la Vela, pero tan solo nos acompañaríamos hasta Uribia, nombrada como la capital indígena de Colombia. Debemos tener en cuenta que es en Uribia, la última parte donde podremos abastecernos de dulces y cositas que le podemos brindar a nuestros niños guayú, que casi a manera de juego salen a pedir a la carretera. Ojo, no son retenes como muchos dicen, no te van a robar como otros lo manifiestan. Si no llevas nada, igual te van a dejar continuar tu ruta. Son simplemente niños que te piden algo con una cuerdita o inclusive amarran bolsas para poder crear cuerdas falsas para que pares y puedas brindarle algo de lo que llevas. Pero con el más mínimo dulce ellos se van a conformar. Pero no falta el que nunca ha viajado a La Guajira, pero sí ha escuchado cuánto video de charlatán existe el famoso mito de los retenes. Y como buen chismoso crea su propia verdad, afectando la verdadera imagen fraternal de nuestros indígenas guayú, hermanos colombianos más que maravillosos. También tendríamos el tiempo y la oportunidad de comprar algo de artesanías a muy buen precio a nuestros guayú, siendo esta una de las pocas formas que ellos buscan algo de ingreso. Realmente estamos comprando un producto de excelente calidad, una artesanía valiosa y hasta coleccionable para nuestros recuerdos y para poder compartir con nuestros amigos y familiares. Y lo más importante, apoyar la forma de trabajo artesanal de nuestros indígenas guayú. Bueno, en ese momento nos dirigimos al Cabo de la Vela. Yuquita iba firme como siempre y estábamos con ellos, estábamos haciendo unas compras de unos bolsos. Nos vamos a refrescar, nos acaban de regalar chicha, pues por amistad, por respeto, entonces decidimos aceptarla. Vamos a probarla. Uy, delicioso esta bebida.
Muy rica, muchas gracias. Llegaríamos a Cabo de la Vela, a mi consideración, una de las playas más relajantes, más hermosas de Sudamérica. Un mar tranquilo, personas más que acogedoras, lugares fantásticos por visitar, lugares fantásticos por recorrer. Nuevamente nos encontraríamos con nuestros amigos de Pasto, con quienes habíamos salido desde Maicao y que llegaban a visitar el Cabo de la Vela. Guardaríamos nuestras cosas en una casa que se nos alquiló el espacio, pero yo decidí irme a dormir frente al mar, en mi camping. Es una experiencia mundial. Como llegamos ya cayendo la tarde, nos tocó gestionar la subida un poco rápido al famoso faro del Cabo de la Vela, lo más pronto posible para no perdernos el atardecer, siendo este faro uno de los lugares a visitar en estas paradisíacas playas. Como les conté, después de nuestra visita al faro, dormiríamos en la playa. ¡Wow! Espectacular.
Al siguiente día contamos con la fortuna de poder acompañar a don Bernie en su tarea como pescador. Otra experiencia única, poder llegar al mar y salir a realizar pesca artesanal de manos de personas nativas y que nos explicarán todo el proceso de sacar el pescado y su posterior comercialización. Quedamos maravillados con este paseo en lancha. Claro que don Bernie y su tripulante era trabajando. Nosotros, y muy agradecidos con ellos, estábamos disfrutando. Aquí están los del motor. Vea, mire cómo prende el motor. Ese es el señor plato. Esa es separación. En el Mar Caribe con Alfonso y con Bernie, realizando tareas de pescador en Cabo de la Vela. Vean esa belleza de pesca. Qué pescado tan hermoso. Único. Único, como dice Bernie, vean. Vivo en el comedor se ponen, brincando del caldero. Invitadísimos al restaurante de Bernie en Cabo de la Vela cuando se acerquen por estos lados. Muy hermoso este mar, muy hermosas estas playas, limpias, tranquilas. El mar, como ustedes se pueden dar cuenta, una belleza impresionante. Muy bonito este lugar acá en el Mar Caribe. Otra de las actividades para realizar en Cabo de la Vela es visitar el famoso Pilón de Azúcar, una vista encantadora y sin igual, unas playas de otro nivel y, como todo el Cabo de la Vela, conquistador, enamora a quien lo visite. Continuaríamos nuestra ruta hacia la Alta Guajira, hacia Punta Gallinas, un tramo durísimo, en realidad un tramo bastante duro. Quienes han podido llegar a este punto de la geografía me entienden, un punto referente, un punto de la geografía suramericana que hay que conquistar cuando somos viajeros y aventureros. Un hito más, considerado como el punto más al norte de Suramérica, el Faro Punta Gallinas.
Llegaríamos ya caída la tarde. Llegamos cuando la noche no nos permitía observar eso que tanto habíamos buscado durante días en nuestro viaje. Las respectivas lágrimas de alegría acompañadas de algunas fotos para el recuerdo en el famoso faro. Buscaríamos un hotel que hay muy cerca al faro, tal vez 4 o 5 kilómetros de regreso, para recargar algo de energía y regresar al siguiente día a buscar y poder ver en toda su magnitud el famoso faro, el punto más al norte de Sudamérica. Mas sin embargo, no lo podíamos creer. Estar frente a un hito siempre será gratificante, y mucho más después de que se trató de una ruta muy guerreada por su naturaleza agreste. Una de las preguntas que siempre me hacía cuando miraba las fotos o videos del faro Punta Gallinas, decía, bueno, pero ¿qué tiene ese cuartico que se ve detrás de tanta foto? Lo que hay en este cuarto es lo siguiente. Parece, no sé cómo decirles, algo súper abandonado. Es algo así, ¿verdad? Bendiciones amigos, como siempre, no se olviden del apoyo con la suscripción, comenten, dejen sus likes y compartan. Estaremos buscando los mejores destinos, las mejores rutas en Colombia y en el mundo. Hasta la próxima amigos.